Tengo la línea telefónica al señor senador Héctor Yunes Landa. Querido Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Edgar, gusto saludarte aquí ya reiniciando actividades después de aquella Sí, lo intervención sé. quirúrgica que tuve, pero Fíjate ya que, estamos. fíjate que te mandé un mensaje, pero como te entran millones de mensajes, pues seguramente ni me pelaste, pero la No verdad de las fue eso, cosas ¿sabes es qué? que nos... Apenas antier prendí mi celular, no tenía yo acceso a ello. Créeme que me quedé 2 semanas Sí, hombre. lejos de todo. Perdón, disculpa, sé de tu No, llamada y de no. muchos amigos que quiero aprovechar para el conducto para agradecérselos, Fíjate Edgar. que tú como una persona pública es necesario que la audiencia sepa qué te pasó, por qué te intervinieron y cómo fue tu recuperación, porque ya incluso ayer te vieron muy fuerte en el DF. Muchas gracias. Fíjate, Edgar, que tenía yo un problema que por segunda ocasión me apareció una hernia abdominal. Ya me habían operado hace 4 años de ella, pero me volvió a aparecer, pero era de manera así muy severa porque la hernia me estaba ahorcando el intestino. Y tú sabes que es muy grave no cuidar el intestino. Un infarto en los intestinos es más grave que un infarto al corazón. En el corazón lo más seguro es que te salves y del otro lo más seguro es que te mueres. Esto, afortunadamente, no fue infarto, era un estrangulamiento que me estaba dando en el intestino. Quitar esa Sí, hernia, señor. no tener que cortar el intestino, afortunadamente se logró, pero una operación que está prevista en hora y media, 2 horas, duró casi 7, porque una banda gástrica que también me puse hace Ah, cerca de 14 años, sí. me la quitaron y se vino con un pedazo de estómago que ya estaba necrosado porque fue un error ponerme esa banda. La verdad es que si alguien se la va a poner, que no se la ponga, si no Ah, se la caray. puso, que se la quite. El médico me dijo que me tuvieron que quitar un pedazo de lo necrosado, lo que ya estaba muerto del estómago, y entonces eso me tiene ahora sí que pura agua. Ya traigo como 11 kilos abajo, recuperándome. Afortunadamente estuve muy una, la más grande se me abrió hace una semana. Hoy amaneció cerrada Sí, y señor. ya no en circulación. Ayer estuve efectivamente en la tribuna del Senado. En este momento estoy abordando un transporte aéreo porque voy a Orizaba. Mañana estaré en Tuxpan. Posiblemente el domingo vaya el informe del gobernador de Jalisco. El lunes esté en la zona conurbada Qué y el lunes bárbaro. no, y el martes otra Qué vez en el locura, Senado. mano, qué locura. Pero Ajá. así es la política, mi querido Así es la Héctor. política. Fíjate que me llamó la atención dos puntos ahí en la propuesta que un punto de acuerdo y también una propuesta de iniciativa que haces en el marco del Senado de la República. Me interesa este punto de acuerdo que es relativo a los periodistas, Héctor. No, ayer solo presenté una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional. Ah, ok. No presenté ningún punto de acuerdo el día de ayer, y lo que presenté tiene que ver con el robo que desafortunadamente en los últimos 12 meses, 14 meses, un año, 2 meses, en México se han robado 5 vehículos que tienen material radioactivo. En el 2013, en diciembre, se robaron un camión con cobalto 60 en el Estado de México, en Tamajalapa. En junio del 2014, en Tultitlán, se robaron un vehículo que traía material radioactivo conocido como cesio 137 y americio y berilio. Y apenas ahorita el 3 de febrero, un día después de la Candelaria, se robaron también 3 vehículos que traían Es cierto. fuentes radiactivas, que es lo que se conoce como iridio 192 de Salamanca, Guanajuato. Afortunadamente, los 5 vehículos en diferentes momentos ya fueron recuperados sin daños a ningún ciudadano. Pero yo no estoy de acuerdo con que hasta que no se ahogue el niño no se tape el pozo. No ha habido ningún muerto, no ha habido ningún lesionado, pero es el momento oportuno de que México, además en cumplimiento de compromisos internacionales que tiene, de que la energía nuclear debe manejarse de manera segura, de manera responsable y solo con fines pacíficos, pues tiene que cumplir modificando su legislación. Por eso yo propuse modificar la ley reglamentaria del artículo 27 de nuestra Constitución para que ahora en todos los casos que haya el traslado de materiales nucleares o radioactivos, en todos los casos la Policía Federal vaya resguardando los vehículos autorizados para transportar estos materiales y que sea el tiempo completo, desde el lugar del origen
hasta el destino final. Con Ajá, esta disposición, sí, yo sí. creo que nos ahorramos más dolores de cabeza y que cada 6 meses tengamos una nota nacional que se perdió material radioactivo. Tienes razón, fíjate que yo me recuerdo de meses anteriores cómo se perdió allá en Puebla y en el Estado de México y que provocó una enorme alarma, sobre todo por Así es. material tan importante, ¿no? Tan Pero es peligroso. increíble, Edgar, que no se haya tenido el sentido común. Yo creo que no se necesita ni legislar. El sentido común es decir, bueno, pues si llevamos un material tipo, una botella que sea de ya una botella cuando menos inhibe Ajá. a un malandrín que se quiera robar esto, pero no lo dejan pasar así como si llevaran Sí, sí, agua de limón, garnachas sí. o frijoles. No se Sí. vale. Entonces lo que tenemos que hacer es ser muy firmes, que haya una obligación legal de que sea resguardado y que si eso se cumple haya también responsabilidades y que se le debe Ajá. fijar al responsable de que esto no se haya hecho. Vamos a hablar un poquito de política, si me permites un par de preguntas antes de que abordes tu avión. La primera, pues ya prácticamente se registraron los aspirantes a un cargo de elección popular federal y bueno, pues ahí está el partido muy sacalepunta. ¿Cómo ves el escenario y cuál es la expresión que te manifiesta este asunto? Bueno, mira, te agradezco mucho la pregunta. Quiero decirte que yo veo que nuestro partido, mi partido, el PRI, nominó a buenos candidatos. Ajá, Y me da mucho gusto que, no sé si en todos los casos, pero en la gran mayoría que yo conozco, el tema de la encuesta prevaleció, incluyendo donde tuvimos que cumplir la cuota de equidad de género. El PRI creo que es el que tiene las mujeres más competitivas para cargos de elección popular, que no es fácil, es un gran problema que tienen todos los partidos políticos. Adicionalmente, Edgar, estarán compitiendo en cada distrito 9 candidatos, porque los únicos que van en alianza es PRI Verde. Entonces, hay que reconocerlo, el voto opositor pues se va a dividir entre 8 candidatos y no hay partido político que tenga el voto duro que tiene el Partido Revolucionario Institucional. sí, sí, sí. Voto duro que no le sirve para ganar ni al PRI, ni al PAN, ni a ningún otro partido, también está claro, Ajá. pero es un soporte que sirve mucho. En ese sentido, creo que con las nominaciones que se han hecho, creo que son buenos candidatos, en algunos casos son excelentes candidatos, el PRI tiene la posibilidad de ganar un número muy importante de diputaciones federales. Ah, mira, qué interesante. Bueno, mi Héctor, pues te mando un abrazo. ¿Y no te gustaría ser candidato a gobernador por 2 años, hermano? Mira, ahorita lo que viene son las federales. Estoy pensando pedir licencia para ser candidato a diputado federal porque me encantan las campañas. Y si no es esta, es la que venga. Vámonos, vámonos. Héctor, abrazos, hermano. Un gran abrazo, Edgar. Gracias. Cuídate, el señor senador Héctor Yunes Landa, que quiero pedir permiso para hacer